están, amigas? Les saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador. Estoy aquí con mi cuarto hecho un desastre, con un montón de lanas encima de mi cama que estoy acomodando, y mis hijos se ríen y me dicen que parezco la loquita de las lanas, y eso tiene una razón. Yo les había publicado en mi comunidad acerca de una fundación que me ha solicitado que si les puedo donar lanas que me hayan quedado de algunos trabajos, o si es que tengo obviamente madejas de lanas nuevas. Y pues realmente sí estaba sacando todo lo que tengo. Obviamente también esto me va a ayudar a renovar para la nueva temporada de trabajos que voy a hacer. Y entonces yo quiero pedirles de favor muy pero muy especial a quienes estén en el Ecuador que revisen mi publicación para que sepan de qué se trata, ya que es una fundación que ayuda a mujeres de escasos recursos con materiales y les enseñan a tejer, para esos trabajitos que las chicas hacen puedan a la vez vender. Y no solamente mujeres jóvenes, también ayudan mucho a gente de la tercera edad. Y como a mí me encanta involucrarme en esas actividades, pues quiero compartir también con ustedes para que, si pueden y están en el Ecuador, por supuesto, puedan ayudar. Y si no, yo les voy a dejar el dato en la descripción de este video de la persona con la que se pueden contactar en Estados Unidos, porque la directora de esta fundación vive en Florida. Pero bueno, ahora sí, vamos a tejer lo que tenía previsto para hoy. Una cliente muy linda, que ya la tengo desde hace un tiempo, me tiene mucha confianza y le gusta mi trabajo, me mandó esta imagen que ven por aquí. Ella me dice que ha tenido esa imagen durante algún tiempo y quería que yo se la tejiera. Pero a la vez quise compartir también el trabajo con ustedes. Así que manos al tejer. Para tejer este lindo saco vamos a usar lo siguiente. Tengo aquí estas madejas de lana. Es lana suiza. Miren qué delgadita y qué bonita es. Y esta combinación de colores es hermosa. Ahora está de moda los colores azul, que tienen un tono que da la apariencia de ser jean. Entonces vamos a usar 2 de cada color. Es decir, si cada madeja tiene 90 gramos, son 360 gramos los que vamos a usar. Voy a tejer con un par de agujas circulares de número 4. Voy a utilizar un descansador de puntos. Vamos a usar marquitas, aguja lanera, una aguja auxiliar para el cruce de los puntos. Vamos a utilizar tijeras y no nos puede faltar la cinta métrica. Miren, amigas, aquí está una parte de lo que es este saquito cruzado. Ustedes ven aquí, es un rectángulo bien grande. Obviamente está doblado porque esta es la parte delantera y del otro lado la parte que va en la espalda. Es igual todo. Aquí ustedes ven estas aberturas que son por donde va a ir el cruce de la otra pieza, que va a ser exactamente igual pero en color beige. Ya les voy a dar todas las indicaciones porque es súper fácil. Miren, amigas, aquí en este gráfico yo he sacado la cantidad de puntos que vamos a montar basándonos en una talla M, que también le puede quedar a una persona de talla S, ¿sí? Son 2 piezas rectangulares, cada una va a tener 67 puntos. Y vamos a dividirlas de esta manera. Son 4 puntos en los lados
Va a tener 4 trenzas y cada trenza tiene 8 puntos. Y vamos a tener 3 bloques de 9 puntos, pero estos puntos van a ser un revés, un derecho, un revés, un derecho. Obviamente la trenza va a tener puntos jersey, es decir, en una vuelta derecho y en otra al revés. Asimismo, acá está la manga. La manga va a tener 58 puntos y aquí está dividido cómo lo vamos a hacer. Este gráfico, como aquí no se ve muy bien, yo les voy a dejar en mi blog para que ustedes no tengan ningún problema. Entonces vamos a empezar montando los puntos. Como les dije en un principio, vamos a montar 67 puntos y lo haremos de esta manera. Hacemos un nudito de inicio como cuando hacemos tejido a crochet. La diferencia es que este punto sí lo vamos a usar. Entonces este sería mi primer punto. Un poquito le voy a apretar y listo. Entonces vamos. Así. Paso la aguja por el punto. Hago una lazada, saco y monto a la aguja, lazada y saco y monto a la aguja, lazada, saco y monto en la aguja, lazada, saco y monto a la aguja, así. Lazada, saco y monto en la aguja, así facilito. Lazada, saco y monto a la aguja y de esta manera vamos a terminar de montar 67 puntos. Una vez montados los 67 puntos, vamos a tejer de la siguiente manera. Empezamos con 4 puntos, 1 al derecho, revés, derecho y revés. Luego, como me dice la indicación, vamos a tejer 8 derechos para la primera trenza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora empezamos 9 puntos, un derecho, un revés, empezando por el revés. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Empezamos con revés y terminamos con revés estos 9 puntos para luego volver a tejer 8 puntos al derecho que van a ser la siguiente trenza. Volvemos a repetir los 9 puntos, un revés y un derecho. Derecho, derecho, veamos, están 2, 4, 6, me faltan 3. Revés, derecho y revés. Ahora tejemos otra vez 8 puntos al derecho. 8, luego 9 puntos, revés, derecho, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.
En estos 9 puntos, como ya les indiqué, comienzo con revés y termino con revés. Son 9 puntos, derecho, revés. Ahora voy a tejer 8 puntos al derecho, que sería la cuarta trenza. Y los 4 últimos puntos, revés, derecho, revés, derecho. Ahí está nuestra primera fila. Las filas impares van a ser al derecho y las pares al revés. Ahora vamos a completar 4 vueltas para hacer nuestro primer cruce. Entonces, en el lado del revés vamos a tejer tal como está. Es decir, que si está al revés, tejemos revés, y si está derecho, al derecho. Empezamos con el primer punto, que lo pasamos sin tejer y está al revés, y en esa dirección se debe pasar. Entonces vamos derecho, revés, derecho, revés, 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 revés. Estos son los 8 puntos que tejimos del otro lado al derecho. Terminamos esta vuelta tejiendo como vienen los puntos, al derecho y al revés, y completamos, como les dije, 4 vueltas. Bien, amigas, ya tengo tejidas 4 vueltas, y solamente al inicio, en la vuelta número 5, vamos a hacer el cruce. A partir de esta vuelta vamos a hacer 10 vueltas y luego trenza, es decir, cruce, 10 vueltas y cruce, y así hasta que terminemos el trabajo, y poco a poco les vaya explicando el procedimiento. Entonces, vamos a tejer los 4 primeros puntos: 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Derecho, revés, derecho, revés. Ahora voy a tomar con mi aguja auxiliar 4 puntos. Y esos puntos van a ir hacia atrás. Y ahora los 4 puntos siguientes voy a soltarlos con mucho cuidado. ¿Sí? Ahí, 4 puntos. Y estos puntos de mi aguja los voy a montar así, por la parte de atrás. Ahora los puntos que quedaron sueltos los tomo con mi aguja y cruzo por delante. Siempre debo ver que no se me quede ni uno suelto. Ahora vamos a tejer esos puntos cruzados, obviamente al derecho. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Está listo mi primer cruce. Ahora los 9 puntos siguientes vamos a tejerlos empezando por el revés, así: derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho y revés. Vamos a hacer el siguiente cruce. Asimismo, con mucho cuidado. Toman 4 puntos y quedan hacia atrás. Estos 4 puntos siguientes van a soltarlos con cuidado para montar los 4 puntos que quedan atrás. Y los 4 puntos que quedaron sueltos los tomo con la aguja para cruzarlos y montar.
Obviamente luego los tejemos al derecho. Con paciencia y con cuidado de que no se suelten los puntos. Ahí está mi segundo cruce. Tejemos los 9 puntos siguientes. Revés, derecho, revés, derecho. Y viene nuestro tercer cruce. Quedan hacia atrás de estos puntos. Suelto los otros puntos 4 con cuidado y asimismo monto estos de acá así. Monto cruzando los puntos. Y obviamente los voy a tejer. Así. Luego vienen los 9 puntos. Derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés. Derecho y revés. Y el último cruce. Pongan atención. 1, 2, 3, 4 puntos que quedan hacia atrás. Y luego los 4 puntos los suelto con mucho cuidado para montar estos puntos a la aguja. Cruzo y van a la aguja. Los 4 últimos puntos van a ser revés, derecho, revés, derecho. Y ahí está nuestro primer cruce. Ahora, vamos a completar 10 vueltas tejiendo obviamente el lado del revés, como ya vieron ustedes, donde está revés, revés y donde está derecho, derecho. ¿Sí? Aquí no importa obviamente que esté el cruce, porque los puntos están en orden. Entonces van a tejerlos como vienen. Aquí serían al revés. Y así completan 10 vueltas. Ahora, si ustedes me preguntan cómo puedo hacer en una talla más grande, yo les había dejado por aquí reciencito un video de cómo calcular los puntos para tejido a 2 agujas. Pero primero van a revisar este video y luego se pasan por el otro. Ahora, contestando la pregunta, si ustedes desean hacer más grande, simplemente la trenza no la van a hacer con 8 puntos, sino que dependiendo la talla que necesitan, ustedes van a hacer, qué sé yo, de 10, de 12, pero siempre tienen que ser pares. Asimismo, ustedes van a cuadrar en la parte de aquí, que sea un punto más al punto que van a tejer en la trenza. Es decir, que si ustedes van a tejer 10 puntos para la trenza, es decir que van a cruzar 5, 5, entonces en esta parte serían 11 puntos, ¿sí? Para que siempre después de acabar en punto derecho comiencen con revés y terminen con revés, y así les va a cuadrar. Esa va a ser la forma de hacer más grande su prenda. Ahora les dejo de tarea tejer 10 vueltas para hacer el segundo cruce. Bien, amigas, ya tengo 10 vueltas y vamos a hacer el siguiente cruce de las trenzas. Vamos a empezar
tejiendo los 4 primeros puntos, un derecho, un revés, derecho y revés. Ahora, con mucho cuidado, voy a tomar mi agujita auxiliar y vamos a soltar los 8 puntos. 1, 2, 3, 4. Y suelto estos otros 4 teniendo mucho cuidado. Así. Paso a la aguja. Estos siempre van a quedar atrás. Ahora tomo los 4 de adelante. Siempre van a tener mucho cuidado de que no se les suelte. Y cruzando, obviamente, van a pasar a la aguja. Así. Y ahí simplemente tejemos esos puntos al derecho. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Luego tejemos los 9 puntos siguientes en punto elástico, es decir, un derecho y un revés, pero siempre comenzamos con un revés. Entonces vamos. 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos. Ahora vamos al siguiente cruce. Asimismo, con mucho cuidado, con nuestra agujita auxiliar. 4 puntos y los otros soltamos con mucho cuidado. Cruzamos por detrás. Así. Y ahora tomamos los puntos siguientes. Así. Tomen en cuenta de no equivocarse y que el cruce siempre sea en la misma dirección, tal como les estoy indicando. Ahora tejemos estos puntos al derecho. Y los puntos que vienen, revés, derecho, revés, derecho. Son 9 puntos. Y estas 2 trenzas que siguen, vamos a cruzar de la misma manera que ya hicimos acá. Ya he cruzado las otras trenzas y ahora vamos de nuevo a empezar otro grupo para la siguiente cruzada. Y como les dije en un principio, aquí simplemente al revés vamos a hacer como viene. Así. Donde está derecho tejemos al derecho y donde está revés al revés. Así. Una vez terminada esta vuelta, vamos a completar 10. Para volver a hacer el mismo cruce. Yo, para no equivocarme, al principio donde voy a hacer el cruce, en esa vuelta pongo al inicio una marquita para saber que ahí comienza mi grupo de 10 vueltas. Y una vez que hayamos cruzado, vamos a hacer lo mismo como ven aquí. Entonces tengo el primer cruce, luego 2, 3, 4 y 5 cruces, ¿sí? Luego hacen las 10 vueltas, pero aquí ya no van a cruzar porque tenemos que separar las tiras para ser individuales. Entonces, el cruce en cada trenza va a ser al momento que empecemos a hacer las tiritas individuales. Les dejo de tarea hacer entonces 1, 2, 3, 4, 5 cruces y tejer 10 vueltas para empezar a cruzar, pero ya con la tirita suelta. Bien, amigas, ya he tejido, como les indiqué, 1, 2,
3, 4, 5 cruces. Luego aquí tengo las 10 vueltas para hacer el siguiente cruce, pero aquí ya voy a empezar a tejer solo las tiritas individuales para el cruce entre las dos piezas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a tejer normalmente los 4 primeros puntos y ahora voy a cruzar mis 8 puntos. Paso con cuidado 1, 2, 3 y 4. Suelto los siguientes puntos, 4, y vamos a devolver estos por detrás. Tomo estos 4 puntos y los cruzo por delante y monto de nuevo la aguja. Ahora tejemos obviamente al derecho esos 8 puntos. Y ahora vamos a tejer los siguientes 5 puntos. Entonces vamos, revés, derecho, revés, derecho y revés. El resto vamos a poner en un descansador de puntos. Acuérdense, amigas, que yo empiezo acá con 4 puntos, entonces cada bloquecito va a ser igual, con 4 puntos. Es por eso que aquí he dejado 5, porque obviamente como son 9 y necesito empezar al derecho, entonces lo hago de esta manera. Entonces, con mucho cuidado estos puntos vamos a tener reposando aquí. Ahora, vamos a seguir tejiendo solo esta tira y luego obviamente el resto. Aquí están mis puntos descansando. Este es el primer cruce que ya hicimos y luego, como hice acá, vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cruces. Después del cruce número 7 hacemos 10 vueltas para dejar en descanso el siguiente cruce, porque ese ya lo hacemos cuando unimos otra vez las tiras. Les dejo de tarea. Ya está mi primera tirita con sus 8 cruzados de cada trencita. He dejado las 10 vueltas sin cruzar, porque el cruce lo hacemos al unir todas las tiras, y he puesto obviamente un descansador de puntos. Ahora, teniendo cuidado, voy a tomar otro ovillo, pero este no voy a recortar, ese se queda ahí, porque con esa misma lana voy a unir las tiras. Entonces, con otro ovillo vamos a hacer las siguientes tiritas. Aquí yo ya he sacado la siguiente tira, los puntos que necesito. Entonces, voy a colocar mi marquita, que es mi guía para cada 10 vueltas saber dónde hago el cruce. Ahora voy a tomar entonces la lana para empezar. Vamos a dejar un poquito
para luego rematar. Entonces vamos 1, 2, 3 y 4. Con mi aguja lanera voy a tomar 1, 2, 3, 4 puntos y con mucho cuidado los 4 restantes vamos a sacar de la aguja, así. Dejamos en espera y estos paso hacia atrás. Y estos puntos que quedan por delante para cruzar. Así. Ahí. 4. Esos puntos de cruce tejemos al derecho. Siempre deben fijarse que no les haya quedado suelto ningún punto, para que no se les eche a perder el tejido. Ahora, de este lado quedan 5 puntos. Siempre empieza por el revés. Y termina también en revés. Mire. Ahora doy vuelta al tejido y sigo normalmente donde está revés, revés y donde está derecho al derecho. Tomen en cuenta que al empezar cada tirita, de igual manera el primer punto lo vamos a pasar sin tejer para que quede mejor el terminado. Así. Ahí. Súper facilito. Ahí. Donde está derecho, tejer derecho. Y donde está al revés, tejemos al revés. Así. Y listo. Y entonces en esta tira vamos a hacer lo mismo que ya hicimos acá. Contamos hasta tener los 8 cruces, tejemos las 10 vueltas aquí y dejamos en descanso. Hacemos lo mismo aquí y acá. No se me van a asustar porque aquí terminamos solo con 4 puntos, no como acá, que tienen que haber 5 puntos después de la trenza, para empezar con 4 como lo hicimos al inicio, ¿sí? Solamente ese detallito para que no se me asusten y terminen entonces estas trenzas para luego unir y cruzar con la otra pieza. Miren, amigas, ya me adelanté yo a cruzar las tiritas y qué bonito queda. Obviamente, como la primera tirita, yo les dije que no recortaran la lana porque al unir vamos a seguir tejiendo. Entonces, con mucho cuidado, obviamente pasé primero la bolita de lana para pasar el resto de las tiras y luego unir en una sola para seguir tejiendo. No se asusten, amigas, porque este cruce lo vamos a hacer ya del otro lado, porque es lo mismo. Ahora, pongan atención. Para seguir con el tejido, quiero asegurarme de que estos hilos de cada tirita no se suelten. Entonces, antes de tejer, lo que voy a hacer es un remate por aquí. Así. Me interesa que esté asegurado para no tener problema. Aquí está el remate. Y luego vamos a perder esos hilos, no hay ningún problema, por lo que les voy a dejar ahí en espera. Entonces, ahora vamos a hacer el cruce aquí para seguir con el resto del tejido.
Y como les dije yo, es súper facilito porque vamos a hacer todo el tiempo lo mismo. Solo es cuestión de poner atención. Aquí yo ya puse mi marquita. Como les dije, cada 10 vueltas en el cruce, para no confundirme, pongo la marquita. Entonces, vamos a pasar este primer cruce. Dejo los primeros puntos. Derecho, revés, que son 4. Ahora, con mi agujita auxiliar, como les dije, vamos a sacar con mucho cuidado estos 4 puntos. Los dejo hacia atrás y los 4 siguientes saco con mucho cuidado. Estos los monto a la aguja por detrás. Y ahora estos de aquí los cruzo por delante y monto de nuevo a la aguja. Y ahí se forma nuestra trenza. Ahí. Entonces, ahora sí, tejo esos 8 puntos que están cruzados, obviamente al derecho. Este veo para que no vayan los dos juntos. Así. Ahí. Así. Y luego tejo normalmente los puntos siguientes, un derecho, un revés, un derecho, un revés. Obviamente siempre que termino aquí al derecho, debe ser el comienzo al revés. Así. Y si ven, como yo ya rematé el hilo, no tengo problema en que se suelte. Aquí. Así. Ahí. Y miren. Voy a cruzar de la misma manera las demás tiras. Miren, amigas, ya he cruzado las 4 tiritas y prácticamente está unido de nuevo el tejido para seguir haciendo la parte que viene. Ahora les voy a dejar de tarea porque esto es lo mismo. Vamos a tejer tal como está aquí. Miren, es todo repetitivo hasta llegar al siguiente grupo de tiritas. Entonces ustedes lo que van a hacer es lo siguiente. Aquí, como ven, está la unión de las tiritas y van a hacer lo mismo acá. Entonces tejen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 trenzas. Tomando en cuenta que la trenza número 14 no la van a cruzar porque ahí vamos a empezar luego a hacer las tiras de este lado. Entonces les dejo de tarea que tejan hasta la trenza número 14 pero sin el cruce. Ya nos vemos. Una vez que unimos las tiras, como les dije, tejí 14 trenzas. La trenza 14 la uní individualmente al formar cada tira de nuevo en este lado. En cada tirita están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 trenzas, tomando en cuenta que la trenza número 8 no la he cruzado todavía porque voy a unir al pasar por los cruces. Y lo vamos a cruzar de la siguiente manera. Con mucho cuidado voy a retirar mi descansador de puntos, así, sin que se suelte ningún punto.
Vamos a soltar las tiras, así, con cuidado. Ahora, la primera tira, como yo les había dicho, ahí no deben cortar el hilo porque con esa vamos a unir y seguir tejiendo lo que nos falta. Cada tira, en cambio, siguiente, con otro ovillo, ustedes van a tejer. Entonces, como aquí tengo mi lana, primero paso con mucho cuidado. Así. Esta va encima. Entonces, paso primero el hilo sin que se suelten los puntos, porque con ese voy a seguir tejiendo. Así. Y así. Entonces ahí ya puedo pasar mi tira sin problema. Tomen en cuenta la ubicación. Esta tira va así. Ahí, encima de la primera de este lado. Igual cruzamos el lado anterior. O sea, los dos lados van a ir cruzados de la misma manera. Este y el anterior que ya está cruzado. Ahora así. Ahí. Y luego va por encima de la siguiente y la saco por aquí. Esta es la primera tira. Ahora la segunda tira, obviamente si ya pasé esta por encima de la primera, quiere decir que esta de acá voy a pasar por debajo, así, ahí, así. Y luego esta va por aquí, ahí, así, ahí. Ahora va la siguiente, que va en la misma posición que la primera, es decir, así. Por encima, pasamos por aquí, ¿sí? Ahí, y luego volvemos a pasar así. Ahí. Y la última tira va en la misma posición que la segunda. Entonces pasamos por debajo. Así. Va encima de esta y pasamos por debajo de la siguiente. Y así es como van los cruces tanto del un lado como del otro. Ahora vamos a pasar con mucho cuidado las agujas para volver a montar los puntos que están aquí esperando a ser unidos. Bien, amigas, ya está pasada la aguja por los puntos de cada tirita. Y ahora, antes de seguir, yo he asegurado los hilos que están sueltos para que al momento de seguir tejiendo no se vaya a soltar ningún punto. Obviamente en la primera tira no recorté el hilo, como les dije, para con esa misma madeja seguir tejiendo lo que falte. Entonces aquí ya nos tocaría tejer con el cruce. Y tejemos los 4 primeros puntos, que ya saben ustedes es un derecho, un revés, un derecho y un revés. Voy a tomar mi agujita auxiliar y
tomo los 4 puntos y los sostengo hacia atrás. Saco con mucho cuidado los 4 puntos siguientes y cruzamos estos puntos a la aguja. Sin que se suelten los otros puntos, que son 4 también, los cruzo por encima hacia la aguja. Y ahora, como ya lo hemos venido haciendo, vamos a tejer esos 8 puntos al derecho. Aquí tienen que ver que esté bien los puntos, que no les quede suelto ninguno, porque ahí se les echa a perder todo. Así. Y luego los siguientes 9 puntos comenzando con revés. Revés, derecho, revés, derecho. Este punto nos queda torcido por la unión del hilo acá. No hay problema porque le colocan simplemente en su puesto y lo tejen. Así. Aquí viene de nuevo el cruce de los 8 puntos para formar la trenza. Entonces saco los 4 puntos a mi aguja. Suelto los 4 puntos y paso por detrás, así. Tomo mis 4 puntos y los cruzo por encima. Tengan cuidado de que el cruce siempre lo hagan en la misma dirección, o si no, igual queda feo. Tiene que quedar en la misma dirección todos los cruces de las trenzas. Ahora vamos a tejer los 8 puntos al derecho. Ya una vez que los cruzamos. Así. Y luego obviamente seguimos haciendo lo que falta. Y una vez que terminamos esta vuelta de cruce, vamos a hacer igual que acá. Si ven que aquí está unido las tiritas, entonces vamos 1, 2, 3, 4 y 5 trenzas. Una vez que hemos cruzado la trenza número 5, vamos a tejer 4 vueltas más y nos vemos para el remate. Bien, amigas, como les había dicho, después del cruce hicimos 1, 2, 3, 4 y 5 trenzas. Luego del cruce de la trenza número 5 hicimos 4 vueltas. Y ahora en la vuelta número 5 voy a cerrar.
y cerramos de esta manera. Paso el primer punto, obviamente está al derecho, luego tejo al revés el punto anterior, monto, luego me toca al derecho, tejo y monto el anterior, luego me toca al revés y monto el anterior. Es decir, que cada punto va a ser tejido en la dirección en donde está, derecho o revés, y el punto anterior lo montamos así. Aquí están los 8 puntos que son al derecho de la trenza y cerramos al derecho también, así, derecho y monto el punto anterior, derecho y monto el punto anterior, derecho, monto el punto anterior, así, así, y luego nos toca revés derecho y cerramos en esa dirección, revés derecho y monto el punto, revés, monto el punto y luego toca al derecho y así terminamos de cerrar. Y de la misma manera vamos a cerrar tanto esta pieza, la pieza azul y las mangas. Bien, amigas, ahora les voy a explicar el proceso de las mangas. El tejido es el mismo, las trenzas es igual, pero tiene solamente una pequeña diferencia. Aquí en la manga nosotros hemos tejido 3 trenzas, a diferencia de las piezas del saco, que vienen 4 trenzas. Y aquí yo he tejido 8 puntos y acá también, comenzando con derecho, revés, derecho, revés. Acá en cambio, al igual que las otras piezas, puse 9 puntos, empezando con revés, derecho para distinguir la trenza. Esta manga tiene una medida de 33 por 21 y vamos a tejer 10 trenzas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y al igual que en las otras piezas, he tejido luego del último cruce 4 vueltas para luego en la quinta vuelta cerrar. Eso es todo, no es nada difícil. Si ponen atención lo van a hacer. Ahora vamos a unir la manga al saco. Bien, amigas, nosotros vamos a ubicar la manga de esta manera. Como tenemos 10 trenzas y la mitad de una acá y la mitad de otra acá, es decir, vendrían a ser en total 11. ¿Sí? Entonces de este lado vamos a tomar en cuenta 10 trenzas y la mitad de la siguiente, y ahí ponemos la marquita igual acá. Así es como van a ubicar. Y ahora vamos a unir la manga, que es lo más facilito. Primero unimos obviamente este lado y luego cerramos del lado de acá. Vamos entonces por aquí, así, ahí, por acá, así, y vamos ahí, y luego vamos a tomar por acá, así, ahí, así, así. Tenemos un video incluso de cómo cerrar nuestras prendas tejidas a 2 agujas para que se les haga más fácil.
Jalamos el hilo con mucho cuidado. Ahí. Que no quede fruncido. Vamos otra vez por aquí, así. Y luego por acá. Así. Por aquí. Y luego por acá. Ahí. Aquí. Por acá. Así. Y terminamos de unir esta parte hasta acá y luego obviamente doblamos y unimos esta parte de aquí teniendo mucho cuidado que coincidan tanto la media trenza de acá como la de acá. Ya nos vemos para mostrarles esta partecita. Bien, amigas, hemos llegado a este punto de la manga y para que quede la trenza bien cuadradita es súper sencillo. Simplemente tienen que unir igual que acá, pero tiene que coincidir súper bien. Y así del otro lado se ve muy bien también. Tiene que coincidir cada punto, tanto del un lado como del otro, igual que acá. No se pueden ir por ningún otro lado que no sea punto con punto. Ahí. Entonces aquí viene el otro punto. De este lado y del lado de acá. Así. Y les va a quedar una trenza bien unida. Son 8 puntos y deben estar igual. Si notan ustedes que a pesar de haber el cruce aquí, esto yo lo estiro para unir los 8 puntos y que queden igual, así. ¿Sí? Nada tiene que ver el cruce, no vayan a coser ustedes así, uniendo así, porque les queda feo. Tienen que estirar y unir sobre cada espacio, sobre cada punto. Ahí está. Y vamos a terminar entonces hasta el final. Miren, amigas, qué bonito queda ya unido. Y como queda bien cuadradita la unión de las trenzas. Ahora, yo tengo este poquito de hilo que me quedó de la manga, del comienzo del tejido. Vamos a unir como en este lado, bajo la manga solo hasta la primera trencita, unas cuantas puntaditas, así. Eso es lo que vamos a unir también acá y ya les voy a mostrar cómo queda terminado. Miren, amigas, les presento así en armador. No le hago probar a mi nena porque como es un saco para una cliente, es muy delicado para mí que se lo pruebe. Entonces yo les muestro así para que vean cómo queda y para que ustedes también lo hagan en casita. Ya vieron, tanto del lado de adelante como de la espalda es lo mismo. Ahí les dejo para que hagan en casita. Ya nos vemos. ¿Qué les pareció, amigas? ¿Verdad que súper bonito, súper fácil, aunque un poquito laborioso?
Pero si ustedes tienen un poquito de paciencia, yo sé que lo van a lograr y van a tejer este lindo saco bicolor. Ya vieron que es fácil, se repite todo el tiempo la misma puntada, solamente pongan atención en la cantidad de trencitas que va en cada pieza y en las mangas. Déjenme en los comentarios qué más quieren ustedes tejer conmigo los martes de moda. Si les gustó este video, denle dedito arriba y muchas gracias por seguirse suscribiendo a mi canal, activando la campanita para que sean notificadas de mis nuevos videos. Poco a poco yo sé que ustedes van a ir notando los cambios que yo estoy dando a mi canal y es para bien, porque poco a poco así mismo les voy a ir contando todo lo que estoy haciendo y de qué se trata y por qué lo hice. Quiero que en los comentarios ustedes me digan qué cambios han notado en mi canal y si les ha gustado, por supuesto, y qué sugerencia me pueden dar, porque yo a todas trato de leerlas. Y no les canso más porque voy a arreglar todo este desbarajuste para de una vez hacer paquetito y poder dar a mis tejedoras de esta fundación. Les voy a ir contando todo el proceso y de pronto les puedo también dar una sorpresa acerca de esto. Ya nos vemos, amigas. Bye.